nosotros tenemos historias comunes durante tanto tiempo, que definitivamente... Que tiene que ver con la guillotina. Claro. Mire, la vida Además, raspa la dos seres escuela. tan distintos, una cuadriculada, ortodoxo y una loca. Ok, a mí me parece buenísimo que yo te pueda presentar a ti, porque esta historia de Fe y Alegría nace con unos antecedentes importantes. Tú pertenecías a un grupo de estudiantes universitarios que entre el padre Madriaga y yo ayudábamos en su proceso de crecimiento espiritual. Y cuando en una oportunidad yo no trabajaba para Fe y Alegría, el padre Orbegoso en unas vacaciones me dijo, ¿y usted no tiene a alguien que quiera trabajar conmigo? Yo dije, sí, Ivonne Cadena. Y me parece que el paso que tú diste de arriesgar tu puesto que ya tenías en el ministerio para entrar y apostar por Fe y Alegría, oye, me parece una cosa muy meritoria y eso marca tu entrada a Fe y Alegría. De hecho, tú entraste primero que yo. Tú estabas en Fe y Alegría y yo todavía ni soñaba estar en Fe y Alegría. Entonces, te toca a ti. Bueno, yo súper agradecida en ese momento con Mireya de haberme ofrecido, de haberme postulado para que pudiese entrar a Fe y Alegría, porque en ese momento, pues bueno, me había graduado en educación preescolar aquí en la ULA, me había ido a Caracas a estudiar un posgrado en la Católica y a entrar al Ministerio de Educación. Y lo menos que me podía imaginar era que yo pudiese tener la oportunidad de entrar a Fe y Alegría, dado que en el ministerio no me hallaba, no me ubicaba, y bueno, de algún riesgo, con una renuncia, sin tener nada seguro, pues bueno, entré. Y bueno, al tiempo, pues le ofrecen a Mireya. ¿Cuándo entraste tú? En Caracas. Tú entraste como 1 o 2 años antes que yo. En Caracas, por eso, en el Caracas. 90. Sí, en el 90, porque yo me gradúo Okay. y me trabajo 3 años en el ministerio, Okay. y entro, creo que en el 91 entro yo a FEAL. Y después, cuando te ofrecen el que pueda abrir la zona Andes, porque la zona Andes estaba desprendiendo de lo que era la zona occidente, no desprendiendo, sino la zona occidente abarcaba los estados andinos, y en ese momento con el padre Viasco ve la necesidad de que la zona Andes se convirtiera en una zona aparte de la zona occidente del Zulia, y es ahí cuando a ti, Mireya Escalante, siendo ingeniero, te proponen abrir la zona. ¿Por qué? Porque era un perfil de gestión. Era un perfil que se requería de poder impulsar una serie de colegios. No, y es ahí cuando comienza. Es un proceso muy bonito de crecimiento, digamos, porque crece la zona y también crecimiento personal, porque yo, como tú dices, yo era ingeniero y yo lo que sabía era gestionar, era gerente. Y esa zona arranca teniendo 3 colegios, que eran como los veteranos, 4 colegios. Estaba Timoteo, estaba Tobar, que nacieron el mismo año, en el 66, estaba San Javier, que nació después en el 67, como una cosa distinta, un colegio técnico, y estaba un preescolar en Boconó, que fue el gancho porque tú entraras en la zona. Sí, porque cuando yo entro a la zona Caracas, porque mi historia en Fe y Alegría comienza en Caracas, y cuando yo comienzo en la zona Caracas, ingreso porque yo estaba en el Ministerio de Educación, que era así como mi sueño, entrar a ser maestra, entré en un buen sitio en el ministerio, pero esa dinámica tan estructurada, tan tradicional del ministerio, a mí no me sentía cómoda. Y cuando me ofrece esa oportunidad de ir a hablar con el padre Orbegoso en Caracas, y el entrar, como yo venía de esa experiencia de comunidades de vida cristiana, de trabajar en barrios, de haber sido, ayudar aquí en Mérida, en el Gonzalo Picón, a unos niños, pues eso me enganchó de poder, como a través del trabajo de los colegios en Caracas, ubicados en zonas populares, pues seguir como con ese trabajo de servicio a lo más necesitado. Y es ahí cuando me engancho. Y bueno, empiezo desde educación preescolar. Y Mireya pues me invita que viniese a hacer un diagnóstico a los preescolares que en ese momento estaban en la zona, que específicamente Boconó y Valera. Y vengo y recuerdo, yo no conocía a Boconó, y bueno, no se imaginan lo que significó, porque Mireya parecía meteoro por esos páramos, y bueno,
mareada, llegué, ella quería que llegue verde, botando, bueno, mirando para todos lados, ella quería que tenía 2 horas para ver el preescolar y le dijeron que estatua estaba el preescolar. Entonces, bueno, imagínense, pero ya va, déjeme recuperarme. Y bueno, y ahí es cuando me empiezo a tener cercanía con esta zona. Sí, bueno, yo asesoraba estas comunidades de vida cristiana junto con el padre Madariaga, y cuando yo oferté a Ivonne, al padre Orbegoso, como una posible persona para trabajar en Fe y Alegría, yo misma le dije en ese momento, pero ofrézcame algo, porque me interesaba. O sea, yo estaba como entusiasta de tener que gerenciar algo distinto a la administración pública. Y realmente para mí fue una experiencia increíble. Yo no conocía nada de Fe y Alegría. Lo único que yo sabía de Fe y Alegría era que vendía una rifa, porque nada por ninguna parte de educadora ni nada. Y bueno, como son las cosas de la vida, uno termina, todo el mundo decía, no, claro, es que usted piensa así porque usted es ingeniero. Entonces yo decía, no me vuelven a decir eso. Y terminé estudiando educación, estudiando la maestría, hasta el doctorado. Pero eso es otro cuento porque también interviene Ivonne en ese episodio. Pero lo interesante de esta zona cuando arranca, en el 92, nosotros estuvimos entre el 92 y el 96, prácticamente todos los años haciendo colegios, ¿no? Y fíjate que una cosa interesante es que todos nuestros colegios eran escuelas técnicas. Y en el año 94, esto es del año 94, cuando arrancamos nosotros, ya teníamos 2 años de estar en la zona y todas nuestras escuelas estaban empezando desde el primer año como escuelas técnicas, empieza CECAL. Y esto produce un artículo que se llama justamente La vida raspa la escuela. O sea que en ese momento nosotros estábamos viendo el potencial enorme que tenía CECAL con la educación para adolescentes, con la educación técnica. Y fuimos haciendo como un trasvase de eso que estaba potencialmente en CECAL, también lo hicieron las escuelas. Y por eso la mayoría de las escuelas de nosotros, el CECAL tenía un enorme potencial. Después de eso, que ya estábamos más o menos estabilizados, porque nosotros teníamos, ya en el 96, teníamos varios colegios. Nuestra zona llegaba a la parte del Táchira y Apure, o sea, hasta Ciudad Sucre. Ciudad Sucre fue como el colegio que más lejos, porque era en el estado Apure, un colegio en la frontera, y era el colegio que estaba desde preescolar después hasta bachillerato, empezó con todas las ramas. ¿Y qué notábamos nosotros? Pues yo le decía a Ivonne que la conocía, porque la conocía de antes, cuando yo la iba a visitar a Caracas, yo la enamoraba para que ella viniera y nos apoyara como coordinadora pedagógica. Pero muy cómico, porque Ivonne decía que no conocía las vacas. Bueno, cuando yo estuve 7 años en Caracas, al frente de los preescolares del área metropolitana, y bueno, en ese trayecto, pues Mireya me fue conquistando, que me viniera para Mérida, que la viniera a apoyar con la parte pedagógica, y bueno, en ese trayecto pues me caso, o sea, en esos tiempos me caso, y bueno, cuando decido venirme a Mérida con muchos temores, porque el énfasis en la zona Ande es las escuelas técnicas. Los preescolares y primaria eran apenas 4 colegios que lo tenían en ese momento de 13 colegios, y bueno, mi fuerte no era la educación técnica, mi fuerte era el preescolar. Sin embargo, siempre recuerdo que, bueno, el padre Orbegoso me dice, bueno, Ivonne, pero tú sabes leer y escribir. Ay, padre, por supuesto. Bueno, eso es lo que se necesita y buena actitud para asumir nuevos retos. Y así fue que llegué acá, a esta zona, en el 98, y la primera tarea, vamos a decir así, encomienda que me hace Mireya, es ir a abrir Ciudad Sucre, que era una escuela que le habían donado a Fe y Alegría. Y bueno, yo no tenía ni idea dónde quedaba Ciudad Sucre, eso queda en el fin del mundo. Uno sale en la mañana y en la noche. Allá me estuve una semana entrevistando personal, seleccionando personal, y bueno, así fue como empecé aquí con esa escuela preescolar y primaria. Y bueno, luego se fue conformando un equipo de trabajo bien interesante aquí en la zona. Mire, ya que tú fuiste, háblanos de ese equipo, pues ese equipo que conformamos, que hicimos un bonito trabajo. Nuestra zona era una zona, se redujo, pero fue una zona muy dispersa, con unas características comunes que ya lo hemos dicho, que son escuelas de formación para el trabajo. Pero Ciudad Sucre además tenía un contexto de guerrilla terrible, y la gente, pues los directores, los profesores, cuando uno los entrevistaba, pues había mucho miedo de trabajar allí, porque no se sabía exactamente cuáles eran las condiciones. De hecho, en alguna oportunidad yo tuve un contacto tanto con ¿cómo se llama? El ELN, como con el frente de la FARC.
y justamente para defender un poco lo que era Fe-Alegría en ese momento, que era defender los valores de justicia, solidaridad, de atención al más desposeído, y para ellos fue como una sorpresa porque no conocían esa propuesta de Fe-Alegría. Y una cosa que también determinamos como un factor común interesante, y que por lo cual también interviene mucho Ivonne, es lo siguiente: nosotros nos damos cuenta que al no ser yo de tradición educadora, pues tenía como más posibilidades de ver otras cosas. Y yo le decía mucho, así como el niñito preescolar es capaz de escoger su propio proyecto cuando llega en la mañana, si usted está en la tienda, o está en la arena, o está en, no sé, en los distintos sitios, así puede hacerlo un muchacho de primer año en la escuela y de segundo año. Entonces fue como darle un toque interesante de ese elemento de preescolar a la escuela. Y el segundo aspecto, que donde Ivonne tenía muchísima fuerza, era el tema de la lectura y escritura. Era que no sabemos leer y escribir. Esa pregunta que te hace Orbegoso, ¿usted sabe leer y escribir? Es obvio, no es obvio. O sea, ni saben leer y escribir los profesores, ni saben leer y escribir los alumnos. Y por eso a mí le tengo mucho cariño a este registro, que es formación de lectores y escritores autónomos, donde Ivonne se encargó, junto con la gente de la universidad, a formar a todos los alumnos, los profesores de nuestros colegios, para que lográramos muchachos escritores y lectores. No sé si vale la pena que tú comentes algo. Sí, bueno, es un resultado, ¿no? Un producto muy bonito que hicimos con las profesoras de la universidad, de la Escuela de Humanidades y Educación, porque aunque, es decir, la fuerza de la zona estaba en el área de trabajo, porque la mayoría de las escuelas técnicas. De ahí entra Alcira, que forma parte del equipo, hace todo un impulso, cómo convertir esas escuelas en escuelas productivas, pero que tuvieran proyectos educativos productivos. Y lo productivo no puede ir desligado de lo pedagógico. Y era interesante porque en ese momento existía el paradigma, la idea de que la lectura, quienes son responsables de promover la lectura y la escritura en los colegios son solo los profesores de las áreas académicas. Y en este caso, los profesores de las áreas técnicas era como que no tenían una responsabilidad de promover y de enseñar y de fortalecer estos procesos de estas habilidades lingüísticas en los estudiantes. Y bueno, y no es así, porque todos nos corresponde, porque todos mandan a hacer informes, que sean técnicos, sí, pero son informes. Todos tienen que invitar a sus estudiantes a exponer. Bueno, tienes que potenciar todo el lenguaje oral, es decir, y bueno, fue cuando empezamos una formación. Y no fue fácil, porque los profesores de las escuelas técnicas, lo que eran ingenieros, porque eso fue también una bandera de la zona, es que cuando entra CIRA con las escuelas técnicas, se pide que sean perfiles que tengan la profesión de la mención que tiene el colegio. No profesores académicos que ensayen en un taller, que jueguen a ser profesores, sino que tuvieran la profesión, pero que también tuvieran esas herramientas pedagógicas. Y bueno, y comenzó todo un trabajo de formación. Ellos no iban muy contentos a los talleres, porque se cruzaban de brazos. Yo les decía que tenían que llevar un cuaderno, un lápiz para que tomaran nota, porque todo ese esfuerzo de llevar unas profesoras, y bueno, pero poco a poco se fue conquistando, y bueno, todo eso tuvo una transformación que se resume en una metodología para todos los estudiantes de un colegio, que está reflejado en este texto de lectores y escritores autónomos. Entonces, hay un elemento que, digamos, engrana lo que estamos hablando. Por una parte, unas escuelas muy técnicas, por otra parte, un énfasis en pedagogía, y no podemos olvidar la parte de pastoral, con esta situación que teníamos de zonas rurales, de zonas con guerrillas, con bastante dificultades económicas. Y entonces, yo digo que la suerte de la zona fue que Pechín escribió un artículo en los movimientos pedagógicos, y donde hablaba de las 4 dimensiones que tenía que tener una dirección de colegio y una dirección de zona: la pedagogía, el trabajo, y pastoral y administración. Y de alguna manera nuestra zona se configuró así. De hecho, por ejemplo, en este movimiento pedagógico, que es del año 2002, si mal no recuerdo, la dirección colegiada para centros abiertos al cambio. Eso fue lo que nosotros propusimos, centros abiertos al cambio. Y eso gracias a esa dirección colegiada. Y el otro elemento,
que también interviene Ivonne de alguna manera muy bonito, es que nos dimos cuenta que esos ingenieros que dice Ivonne que les costaba, esos ingenieros o economistas o agrónomos que les costaba dar clases, nosotros que no éramos docentes, de hecho, yo no era licenciada de educación y Alcira, que era la coordinadora de trabajo, era licenciada en educación, y entonces a través de la Universidad Simón Rodríguez, un programa que tenía Fe y Alegría, Ivonne hace de tutora, nosotros somos sus alumnas, y esta es la tesis, que es un manual de autoformación pedagógica. O sea, cómo esos profesionales que no son del área de educación se pueden autoformar teniendo sus conocimientos técnicos en el área pedagógica. Entonces, eso es una bonita experiencia que también tuvimos en la zona, cómo tú puedes explicar cómo de jefe pasaste a alumno, de alumno jefe, y después empieza tu transición. Sí, bueno, en ese momento, pues, un porcentaje alto de los profesores casi 40% no eran docentes, no, de profesión, eran otras profesiones, y hace falta el componente docente. En ese momento la ULA no tenía componente docente. Entonces, a través de la Simón Rodríguez, con ese convenio, que se hace una formación de 3 años. Esa formación duraba 3 años para sacar la licenciatura, que era un pénsul de estudio que abarcaba materias relacionadas con lo pedagógico, que era lo que faltaba. Era ese trabajo lo hacíamos los sábados, nos reuníamos los sábados, era a través de proyectos relacionados con lo que se hacían en las escuelas, y bueno, eso ayudó a un grupo a tener su licenciatura en educación. Eso fue bien interesante. Y ella era la coordinadora pedagógica y se convirtió siendo nuestra tutora. Yo era la jefe de ella, pero ella era mi maestra. Y eso fue la perfecta transición para que cuando yo me retirara y me fuera para un colegio, quedara ella directora de zona. Fe y Alegría para mí significó el poder vivir mi misión como cristiana. Eso lo tengo yo clarísimo. Después de esos 12 años que yo pasé en la zona, donde tuve pues la suerte de contar con un equipo excelente y poder arrancar 2 escuelas, más IRFA, que de alguna manera existía por Tovar y en el Valle, pero no existía en Mérida, y SECAL, que también se inició en ese periodo. O sea, que serían como 14 cosas que se arrancaron en ese momento. Yo sentía como la necesidad de mostrar que todas esas cosas que uno decía y exigía en la zona se podían hacer. Y tuve la enorme suerte de poder ser directora de la Escuela Padre Madariaga, que intentó poner como en la práctica todas esas teorías que a lo mejor estábamos exigiendo desde la zona. Y estando allí tuve la posibilidad, pues me invitaron y lo hice, de un año dirigir San Javier del Valle. Entonces no me terminé de ir nunca de Fe y Alegría, porque a pesar de que me retiré, sigo en este momento en 2 cosas que me llaman mucho la atención: asesoro, acompaño al programa de capacitación desde el COVID para acá, y en este momento estoy en el equipo de espiritualidad de Fe y Alegría. Entonces es la posibilidad de formar a otros para que también entiendan que su misión se hace posible en la medida en que Fe y Alegría les abra las puertas, o que estén en Fe y Alegría y que lo puedan vivir. Yo, pues, aunque ya estoy jubilada en Fe y Alegría, pues sigo de alguna manera en proyectos puntuales, colaborando, trabajando en este esfuerzo. Aquí en esta revista hay un título que se llama Cambiar la pedagogía, cambiar la escuela. Y siento que este ha sido mi lema. Este ha sido mi lema que me acompaña siempre. Cambiar la pedagogía, o sea, renovarla, enriquecerla, para que, bueno, esas escuelas crezcan en la medida que este mundo va creciendo, este mundo globalizado, donde todo va surgiendo a pasos agigantados, el conocimiento. La escuela también tiene que ir en ese andar, en ese caminar. Entonces, bueno, a Mireya le agradezco pues la oportunidad de haberme dado entrar, y bueno, y con mucha valoración por ese trabajo que hizo y que sigue haciendo, porque seguimos en este trabajo de formación espiritual. Y mi compromiso con Fe y Alegría, de mucha admiración y de seguir apostando por una educación de calidad que transforme vidas para hacer de este país un país más humano, un país más cercano, con unos ciudadanos de primera que puedan desempeñarse como tales.